día de hoy vamos entonces a comenzar con el tema de potenciación. Vamos a entrar un poquito más rápido, no nos vamos a quedar tanto tiempo como en el de potenciación. Saben que son operaciones hermanas, que tienen ciertas similitudes, entonces digamos que eso ya es un factor positivo para empezar el tema. Entonces vamos a empezar con unas noticas teóricas. Voy a colocarlo aquí a ver cómo se ve. Listo, entonces antes de comenzar, bueno, un chistecito, que no falte el humor. A ver, eso, listo. Pasemos. Entonces, radicación en los números racionales. Vamos a empezar entonces como a mirar las partes, listo. Voy a colocar aquí. Igual las notas pues las van a tener ahí en el Moodle, entonces pues pueden profundizar, listo. Bueno, entonces vamos a mirar aquí esa comparación entre las partes. Esto fue lo que anunciamos como potenciación. Recordemos que la potenciación es tomar una base y multiplicarla n veces por ella misma. Y esa multiplicación siempre me da una potencia. ¿Listo? Ahora, la radicación, con el ejercicio que hacíamos antes de los arrocitos o los frijolitos, nos permitía entonces como intuir un poco cuando hablamos de radicación a qué nos referimos, ¿cierto? Y es que tenemos un número que se puede escribir como el producto de dos números iguales o de tres números iguales, depende el índice. Entonces, en este caso, cuando hablamos de radicación es encontrar un número que al multiplicarlo por sí mismo me da pues un valor determinado. Entonces, en la radicación vamos a tener el índice, que en este caso es como el numerito que aparece en la raíz, el radicando, que es el número al que le vamos a sacar la raíz, y la raíz, que es ese número por el que yo multiplico varias veces para conseguir el radicando. ¿Listo? Por ejemplo, ahorita que trabajamos el 9, entonces raíz de 9, miren que en este caso, y esto es una notación que utilizamos en matemática, cuando la raíz es 2, no se coloca un número, sino que se deja sola. Entonces, ya sabemos que cuando no haya nada es porque es un 2. ¿Listo? La raíz de 9 es encontrar un número que al multiplicarlo por sí mismo me dé 9. O quiere decir que 9 es un número cuadrado, es decir, que se puede escribir como un cuadrado y que se puede escribir en términos de una multiplicación de dos números. Ya sabíamos o ya encontramos que se puede escribir como un arreglo de 3 por 3. 3 granitos aquí, 3 granitos aquí y 3 granitos aquí. Es decir, el 9 es un número que me permite formar un cuadrado y se puede escribir como 3 por 3. Por tanto, su raíz es 3, porque el 3 al multiplicarlo dos veces por el mismo me da 9. ¿Listo? Muchas maneras de entenderlo entonces, porque el 3 al multiplicarlo por el mismo me da 9. Hasta ahí entonces esa relación, miren que siempre que tenemos una potencia la podemos reescribir como el exponente se nos vuelve el índice, la base se nos vuelve la raíz y la potencia se nos vuelve el radical. ¿Listo? Bueno, seguiremos. Pero antes de seguir, aquí mirando las diapositivas, esta parte también se le conoce como cantidad subradical. Entonces, para que sepan pues que se puede llamar de las dos maneras, subradical. Ahora sí sigamos. Bueno, entonces, para los racionales ya no nos vamos a fijar solamente en que nuestra cantidad subradical o radicando es un número entero, sino que puede ser una fracción, es decir, se puede escribir como la raíz de a sobre b. ¿Listo? En ese caso, entonces, hay varias maneras de resolverlo. Una es que uno reparte la raíz para los dos, es decir, esto yo lo puedo escribir como, lo puedo organizar así, que es la raíz de a dividido la raíz de b. Esa es una manera. Otra es que uno, si se puede hacer el cociente, hace el cociente y luego le saca la raíz. ¿Listo? Ahorita más adelante vamos a recordar cómo es que sacamos raíces descomponiendo números. Pero entonces eso es lo que nos dice. Recuerden que aquí el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces que cuando trabajamos radicación tenemos distintos casos, ¿sí? Eso en términos de cómo pueden ser las respuestas, que también se les conoce como raíces. ¿Listo? Las raíces que nos dan pues al hacer la radicación. Entonces vamos a empezar. El primer caso es que podemos tener una raíz en el que nuestro índice, o sea el número chiquitico, sea par y el radicando, o sea la parte que va adentro, también cantidad subradical, sea positiva. Entonces vamos a mirar qué pasa cuando tenemos ese caso. Entonces pongamos el ejemplo que está ahí en las notas. Vamos a mirar la raíz de 25. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo que está mirando eso? Quiere decir que el 25 nos vamos a preguntar si se puede escribir como un cuadrado y cuál sería ese número que al multiplicarse dos veces por el mismo me da 25. Entonces vamos a hacer aquí como un recorderis. ¿Cómo es que esa raíz, pues 25 todas no la deberíamos saber, ¿cierto? Pero las que de pronto todavía nada que la cogen, ¿cómo es que la resuelvo? Entonces descompongo el número, 25 tiene quinta que es 5, 5 tiene quinta que es 1 y ya está resuelto, ¿cierto? Entonces recuerden que como estamos hablando de un número que se repite por el, o que se multiplica por el mismo dos veces, ¿cuál sería ese número? Miren que sería el 5, que también lo puedo escribir como de cada pareja siempre saco 1 y en este caso sería 5. Ahora, es muy usual, inclusive ahí les coloqué unos memes, que en matemáticas nos quedemos solo con esta respuesta y es que 5 por 5 efectivamente me da 25. Pero miren que aquí la nota lo que nos dice es que para las raíces que son positivas y el índice es par, recuerden que si no es nada es porque es un 2, para esas raíces nos da dos respuestas, la misma pero con signo contrario. Miren que si yo cojo el menos 5 por el menos 5, ¿cuánto me da menos 5 por menos 5? 5 por 5, 25. Y menos por menos más. Quiere decir que el menos 5 por el menos 5 también es un número que multiplicado por el mismo dos veces me da 25. Por lo tanto, siempre que tengamos un ejercicio en el que el índice sea par y la cantidad subradical sea positiva, nos produce dos respuestas, 5 y menos 5. En matemáticas también se conoce como más o menos 5. Eso quiere decir que es 5 positivo y 5 negativo. Bueno, primer caso. Vamos al segundo caso. Bueno, vamos a mirar el segundo caso. El segundo caso es cuando nuestro índice sigue siendo par, pero ahora la parte de adentro, es decir, la cantidad subradical o el radicando, es negativo. Entonces vamos a mirar qué pasa cuando tenemos un ejemplo o un ejercicio de ese tipo. Entonces miren que ya aquí nos dice que no vamos a tener una respuesta en el conjunto de los reales. Vamos a mirar. Entonces, ¿qué significa esto? Necesito encontrar un número que multiplicado por el mismo 4 veces me dé 16. Entonces vamos a menos 16. Listo. Vamos a poner 16. Listo. Lo descomponemos. Mitad 8, mitad 2, perdón, 4, mitad 2, 2 y 1. Miren que el 2 multiplicado por el mismo 4 veces nos da 16. O sea que la raíz es tomar uno de esos 4, que sería el 2, ¿cierto? ¿Qué significa aquí? Que el 2 multiplicado 4 veces por el mismo nos da 16. Pero resulta, y ahí es donde aparece el problema, que la respuesta no es 16, sino menos 16. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese 2 nos dé menos 16? Supongamos que le colocamos menos, a ver qué pasa. Entonces nos quedaría menos por menos, más por menos, menos, y menos por menos, más. Porque recuerden que siempre que tenga cantidades pares me va a dar un valor positivo. Por lo tanto, no existe un número que al multiplicarse 4 veces por el mismo me dé un número negativo y en este caso menos 16. Por eso decimos que cuando la cantidad subradical es negativa y el índice par, entonces esa raíz no tiene solución en el conjunto de los reales. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que en el conjunto de los reales? Porque resulta que a partir de ese problema, pues se dijeron, ¿cómo no va a tener solución este tipo de raíces? Entonces aparece un nuevo conjunto numérico que verán por allá en noveno, que se llama el conjunto de los complejos, y aparece algo que se llama el número imaginario, que es que se inventan una solución para números, para raíces negativas con índice par. ¿Listo? Entonces ahí les dejo unos memes también para que le pongan cuidado a ver si lo entienden. ¿Listo? Bueno, vamos al tercer caso. Vamos a los dos últimos casos, y es que cuando el índice es impar, pues la conclusión es que si la cantidad subradical es positiva, el resultado es positivo, y si la cantidad subradical o el radicando es negativo, el resultado es negativo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí el mismo ejemplo, solo que uno con más y otro con menos. Entonces necesitamos un número que multiplicado por el mismo 3 veces nos dé 3. Nos dé, perdón, 8. Multiplicado por el mismo 3 veces nos dé 8. Descomponemos. Mitad que es 4, mitad que es 2, 2 y 1. ¿Listo? Miren que el número que multiplicado por el mismo 3 veces nos da 8 es el 2. Como el número es positivo, entonces recuerden que nos da
2 positivo. ¿Listo? Ahora, en este caso necesitamos es menos 8, entonces miren que sigue siendo el mismo 2, pero ya no positivo, sino negativo. ¿Por qué? Menos por menos más y más por menos, menos 8. O sea que el número que me produce el menos 8 sería el menos 2. Eso. Y esos serían todos los casos. Entonces, en el impar, lo único que hay aquí es el mismo signo de afuera. Pero ya en el par es en el que hay que tener cuidado. Si el número de adentro es negativo, es decir, la cantidad subradical es negativa, entonces no tiene solución. Y si es positiva, nos da 2 respuestas. Y vamos a recordar entonces cómo es que sacamos raíces, esto solamente funciona para raíces exactas. Listo, las inexactas quedan expresadas. Esto lo habíamos empezado por allá cuando estábamos viendo Pitágoras, cuando todavía estábamos en el colegio, pero bueno, vamos a repasar. Entonces, cuando ya tengo en sí es un racional, lo que hago es que cojo cada número y lo descompongo. Listo, de manera aparte, no juntico, sino aparte. Listo. Bueno, entonces empecemos. 64 es un número par porque termina en par. Entonces saco mitad, que sería 32, mitad, que sería 16, mitad, que sería 8, mitad, que sería 4, mitad, 2, 2 y 1. Miren que aquí, como mi índice es 3, necesito formar grupos de 3. Entonces aquí iría un grupo de 3 y un grupo de 3. ¿Qué estoy buscando? Necesito un número que multiplicado 3 veces por el mismo me dé 64. Miren que aquí saldría un 2. Y aquí saldría un 2. O sea que 2 por 2 me da 4. Significa que si yo multiplico el 4 3 veces por el mismo me da 64. 4 por 4 por 4 me da 64. Entonces ya tenemos el de arriba. Y hacemos eso mismo para el denominador, que sería 125. Tiene quinta porque termina en 5. Quinta de 12 no hay, pero de 10 sí que es 2 y me sobran 2. Quinta de 25 me da 5. Quinta de 25, 5. Y 5 tiene quinta, que sería 1. Miren que formo grupitos de 3 y saco 1. Significa que para que me dé 125 tengo que multiplicar la raíz, es decir, el 5 por 3 veces. 3 veces por el mismo. Y esa sería la respuesta de esa raíz. También se suele utilizar la otra forma, que era la que ustedes utilizaban. También es súper válida, la verdad es que matemáticamente hablando sería la más correcta. Y es que uno escribe todo en términos de potencia. Usted verá cuál utiliza. Aquí les voy a mostrar las dos formas. ¿Listo? Miren que 64 nos quedó como 2 a la ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a la 6. Y 125 nos quedó como 5 a la 3. ¿Qué es esto? Es el 64 escrito en términos de potencia y el 125 escrito en términos de potencia. Luego, lo que hace la radicación es que el 3 divide cada uno de los exponentes. Entonces, cuando hago esa división ya desaparece la raíz. ¿Listo? 6 dividido 3 me da 2, o sea, 2 a la 2. Y 3 dividido 3 me da 1, o sea, que me queda 5 a la 1. Y 2 a la 2 es 2 por 2, o sea, 4 quintos. ¿Llegué a la misma respuesta? Claro que sí. ¿Cuál me gusta más? Esa es la que utilizo. ¿Ok? Bueno, ahí les quedan entonces unos ejercicios para que ustedes intenten trabajarlos y me van contando cómo les fue. ¿Listo?